con el auspicio de Lotería Nacional. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la Carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Notimundo a la Carta. Desde los estudios más modernos del país. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos con la información en Notimundo a la Carta. Soy Gisela Bayona. En entrevista el día de hoy vamos a conversar con Gonzalo Muñoz. Él es abogado constitucionalista. Vamos a hablar sobre la reciente aprobación de la Ley de Integridad Pública. Existen, al parecer, vicios de inconstitucionalidad, según algunos juristas. Lo conversaremos. También estaremos con María Brown. Ella es exministra de Educación, para conversar sobre la violencia en el entorno escolar. Este video que se hizo viral de una brutal agresión entre estudiantes, una estudiante que le propinaba a otra una golpiza, pero de una violencia extrema, mientras el resto de compañeros veían impávidos y otros aupaban la agresión. Bueno, lo conversaremos. Ahí tenemos imágenes de lo que pasó. Realmente son espantosas las imágenes. Quienes pudieron verla estarán de acuerdo conmigo del nivel de la violencia. Hay que declarar en emergencia el sector educativo. ¿Qué es lo que podemos hacer, además de los protocolos que se puedan dar desde el ministerio? Lo conversaremos acá. Titulares de Notimundo a la Carta. La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Integridad Pública con reformas al sistema de contratación pública, modificaciones al Código Penal. La UNICEF advierte un carácter regresivo en la normativa en materia de derechos. Daniel y Noé Salcedo se encuentran a buen recaudo, dice el SNAI, luego de los disturbios registrados en la cárcel de Riobamba cuando reos fueron detenidos tras allanamientos de la Fiscalía. La cárcel de máxima seguridad en Santa Elena estaría lista para finales de 2025 y albergaría criminales de alta peligrosidad, entre ellos alias Comandante Willy, anuncia el ministro John Reinberg. Mejoras en la infraestructura, agricultura, telecomunicaciones y economía fueron los temas abordados en la reunión entre el presidente Daniel Noboa y el primer ministro de Vietnam. Este jueves se instalará la primera sesión de la mesa técnica encargada de tratar la reforma a la jubilación patronal impulsada por la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Fernando Muñoz renuncia a su cargo como juez del Tribunal Contencioso Electoral tras culminar el periodo de 6 años para el que fue designado. El resto de magistrados se mantienen prorrogados en funciones. En lo internacional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, deroga el decreto con el que convocaba a la consulta popular tras anunciar que impulsará una asamblea constituyente en las elecciones entrantes. Donald Trump analiza la implementación de un nuevo plan de gobierno en Estados Unidos que incluye poner fin a las solicitudes de asilo político y acelerar la deportación de miles de migrantes. Y quiero recordarte que llegó nuestro nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo y diferido con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos.
Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias. En el desarrollo de la información, con 84 votos a favor, 62 en contra y 2 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Integridad Pública, remitida por el gobierno con carácter económico urgente. En la sesión, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, destacó que la normativa se divide en 2 ejes temáticos, entre ellos reformas al sistema de contratación pública y modificaciones al Código Orgánico Integral Penal. De emergencia de la función judicial. Esta ley plantea que con esta declaratoria de emergencia de la función judicial se puedan hacer procesos expeditos de ingreso a la carrera judicial. También se plantea realizar una evaluación anticipada a los jueces y a los fiscales. Que los menores de edad que cometan crímenes o delitos relacionados al crimen organizado van a tener un endurecimiento de la sanción de hasta 15 años. Es decir, van a ser juzgados como adultos. Sin embargo, aquellos jóvenes que cooperen eficazmente con la justicia, es decir, que delaten a su reclutador, van a poder reducir su sanción hasta un 50%, y así podremos dar con aquellos adultos que están reclutando y matando generaciones enteras en nuestro país y arrebatándonos la libertad que todos nos merecemos. Desde el Partido Social Cristiano, el asambleísta Alfredo Serrano consideró necesaria una reforma al sistema de contratación pública, pero cuestionó la propuesta del oficialismo para modificar el Código de la Niñez, la cual dijo debió ser más radical. No aceptamos que un adolescente infractor, luego de que cumple la pena, que llega a los 18 años, se tenga que mantener todavía en el centro de infractores de adolescentes. No, ese tiene que irse a la cárcel una vez que cumple los 18 años, que vaya a una cárcel normal de adultos, para que pague la pena de adulto, porque cometió delitos de adulto. La comisión ha sido bastante obsecuente en este tema, por lo cual aquellos que se han opuesto a que se sancionen a los adolescentes no deberían votar esta vez en contra, deberían votar a favor, porque lo único que está haciendo la comisión es elevando la pena máxima, que era de 8 años, hoy la suben a 15 años, mientras que los adultos tienen de pena 30 años. El asambleísta Raúl Chávez, de la Alianza Revolución Ciudadana Reto, cuestionó que en la reciente ley aprobada, Ley de Integridad Pública, no existan elementos que respondan a la unidad de materia, al mezclar ejes temáticos que no serían tampoco considerados como económicos urgentes. Lo que pasa es que es una especie de ensalada con Frankenstein, ¿no? O sea, como que han cogido temas del Código Penal, como que hablamos del servicio, perdón, del tema de contratación pública, bueno, y realmente a mi criterio se ha montado un poquito más un show y no se ha tratado la ley como debe tratarse, ¿no? Con la seriedad correspondiente, tomándose los tiempos que sean necesarios, pero con el análisis técnico y especializado en cada materia. UNICEF expresó su preocupación ante la aprobación de la Ley de Integridad Pública al considerar que las reformas incluidas en la normativa son regresivas al sistema de justicia penal, que afectaría mayormente a los adolescentes. De acuerdo con la organización, el endurecimiento de penas para menores infractores no es efectivo para combatir la inseguridad y se contrapone a lo establecido en la Constitución. Advirtió que incluso podría empeorar la situación del sistema penitenciario y afectar la posibilidad de reintegración de los adolescentes. La sesión estuvo marcada por fricciones entre el correísmo y ADN, una de ellas evidenciada en una nueva apelación de la presidencia de Nils Olsen. La moción fue planteada por el asambleísta Luis Molina, quien sustentó esta postura en un supuesto incumplimiento de Olsen al procedimiento parlamentario. Esto debido a que permitió que se incluyan cambios de última hora en la Ley de Integridad Pública.
En caso de que el proyecto amerite cambios, la o el proponente solicitará a la presidenta o al presidente de la Asamblea la suspensión del punto del orden del día, a fin de que la comisión analice y apruebe la incorporación de los cambios sugeridos. Para el efecto, la presidenta o presidente de la comisión respectiva deberá realizar el análisis correspondiente. No es la primera vez que existen observaciones, pero hay que respetar el procedimiento. Y lamentablemente ahora se ha incumplido el artículo 62, inciso 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que espero, pueda tener eco al menos en la posibilidad de no crear nefastos precedentes, que ya ocurrió cuando se inventaron el recurso de revisión en el tema de la terna del Consejo de la Judicatura. Por su parte, Olsen se movilizó a su curul, donde argumentó la improcedencia del segundo pedido de apelación a su presidencia en menos de 20 días. ¿Saben ustedes por qué hoy la Revolución Ciudadana apela a mi presidencia? Porque se les acabó la fiesta a los corruptos y a los delincuentes. Porque usted, asambleísta Molina, hasta para irse de refugiado se va mintiendo. 2 veces en menos de 20 días. No será la última, pero no me importa. ¿Saben por qué? Porque me voy a defender cuantas veces sea necesario y aprovechar cada oportunidad que tengo para cantarles su verdad. El país que jamás se olvide de sus nombres. Los del caso de Narcovalija. Por favor, señores asambleístas, respeto a la intervención. Los de la reconstrucción de Manabí y los de la refinería del Pacífico. La aprobación de esta ley es urgente. Y quiero que quede constancia hoy, 24 de junio, quién está del lado de los criminales y quién está del lado de los ecuatorianos. Finalmente, la apelación de la presidencia no fue aprobada por el Pleno al conseguir únicamente 60 votos de respaldo. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Como comentábamos, pues la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate la Ley de Integridad Pública, que busca fortalecer la transparencia y combatir la corrupción en el sector público. Sin embargo, varios juristas han expresado dudas sobre su constitucionalidad. ¿Tiene esta norma vicios de forma y de fondo? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña a esta hora Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estimada Gisela, muy buenas tardes a usted, a todas las personas que nos escuchan esta tarde por Notimundo. Gracias por la invitación. ¿Cómo valora usted este proceso legislativo hasta este punto? ¿Se han observado fallos en un tramo que llamen la atención constitucional por lo, yo creería, acelerado o discrecional del trámite? Yo creería que sí, Gisela. Realmente es grave y arbitrario lo que ha sucedido lamentablemente en la aprobación de la Ley de Integridad Pública por parte de la Asamblea Nacional. Recordemos que en un inicio este proyecto de ley fue enviado por el presidente de la República, valga la redundancia, con carácter de urgente económico, con un objetivo principal, que era precisamente el volver más eficientes a las compras públicas en el Estado, ¿cierto? En todos los niveles del Estado y distintos niveles de gobierno. Sin embargo, a lo largo del trámite legislativo se fue deformando este proyecto de ley hasta tener lo que se aprobó el día de ayer, que lamentablemente shampoo, ¿no? Es una fanesca jurídica, ¿ya?, que rompe desde todo punto de vista el principio de unidad de materia. Eso quiero explicar a la ciudadanía en qué consiste el principio de unidad de materia. Consiste en que todos los temas que aborda o trata una ley tienen que tener una conexidad lógica,
¿sí?, entre los temas que se están tratando y el objetivo de la ley. Eso implica la unidad de materia. Y el principio de unidad de materia tiene que respetarse durante todo el trámite legislativo, incluidas las objeciones que puede realizar el presidente, ¿sí? No solamente, como se dijo en la bancada de ADN, que es hasta la calificación del CAL. No es así, tiene que respetarse durante todo el trámite legislativo. Es decir, un poco se analizaba que se han mezclado ejes temáticos que no serían considerados incluso como económicos urgentes. Exactamente. Veas, si estamos conversando en este momento de una propuesta de reforma que implica mejorar la eficiencia en las compras públicas, a mí me parece elemental, pues, y obvio que se reforme la ley de contratación pública. Me parece lógico que se reforme la ley de la Contraloría General del Estado para que sirva como un asesor y no solamente como un órgano de sanción. Me parece lo correcto, yo sé eso incluido en la ley. Pero yo pregunto a la ciudadanía, ¿qué tiene que haber ahí? ¿Qué sentido tiene agregar el tema de subir las penas o el juzgamiento de los menores de edad? No estoy diciendo estoy a favor o en contra, digo que no tiene absolutamente nada que hacer ahí. Es un camarón en un locro, Gisela, no tiene sentido alguno. Y eso, pues, desde todo punto de vista va a ser observado, pienso yo, por la Corte Constitucional. Y además que ya algunos organismos como UNICEF han lanzado alertas al decir que es una regresión en derechos, ¿no? Eso estaría por verse, eso ya sería un tema más de fondo, ¿no? Ese iba, y qué importante, porque me estaba olvidando. Estamos hablando de la forma, que no tiene nada que hacer ahí el tema de los menores de edad. Pero sobre el fondo, esta reforma a los menores de edad también podría ser inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución establece en su artículo 11, ya, que los derechos consagrados en la misma Constitución tienen que ser tratados en leyes inferiores de forma progresiva. Así lo establece el artículo 11, jamás regresiva. Y en este caso, como bien cita usted el tema del comunicado de UNICEF, están siendo regresivos en los derechos de los niñas, niños y adolescentes. Entonces, ahí también podría configurarse una inconstitucionalidad por el fondo. Justamente, para que sea constitucional, una norma debe respetar la legalidad y delimitar claramente el alcance de sus medidas. Y eso también habían criticado mucho. Si la ley deja un margen ambiguo, por ejemplo, en el tema de autoridades para actuar discrecionalmente, eso se había discutido también mucho. ¿Qué riesgos constitucionales se generan en este campo? Es que, Gisela, están incorporando una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial para, en un procedimiento expedito, que lamentablemente aquí en el Ecuador el ser expedito implica abusos, lamentablemente, porque no debería ser así, pueden poner incluso jueces golondrina. ¿Qué implica jueces golondrina? Jueces que son de carácter provisional, ¿ya? Y eso sirve para amedrentar también a fiscales y a jueces para poderlos sacar de forma, valga la redundancia, expedita. Eso no es correcto, implica un ejercicio claro de discrecionalidad por parte de la administración que muchas veces y la mayoría de veces se convierte en arbitrariedad. Y otro tema fundamental, Gisela, que también tiene que ver con la forma, ¿ya? En el año 2020 se reformó la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Para qué? Para que cuando una ley esté en segundo debate, sea de urgencia económica o no, ya, el ponente no sea el único que pueda incorporar observaciones, porque se convertía el ponente en el hombre más poderoso de la Asamblea Nacional, y eso sucedió durante toda la década del correísmo. Sí, el ponente recogía las observaciones que quería, inmediatamente se votaba el proyecto de ley. En el 2020, yo pude ser parte de esa reforma, se modificó. ¿En qué sentido? Que cuando hay un informe para segundo debate y se vayan a incorporar modificaciones, regrese a la comisión, y una vez que la comisión apruebe esas modificaciones, se regresa al pleno de la Asamblea Nacional. Pero eso no se está haciendo. Ayer se saltaron precisamente ese procedimiento. ¿Por qué? Porque un asambleísta, un legislador, simplemente mocionó los cambios, el pleno votó porque se incorporen y se votó la ley. Entonces ahí también tenemos una clara inconstitucionalidad por la forma. ¿Qué papel juega la Corte Constitucional en el control previo o posterior de la promulgación de esta ley? A ver, la Corte Constitucional no puede ejercer un control previo de un proyecto de ley, salvo cuando el presidente de la República lo ha objetado por inconstitucionalidad, que en pues no va a ser el caso. La Corte siempre actúa de forma posterior y no puede hacerlo de oficio. Necesita que se presente una demanda para que llegue a su conocimiento y en virtud
virtud de lo que se presente o lo que se alegue en esa demanda, la Corte procederá a resolver. ¿Qué es lo que puede hacer? Si es que se piden medidas cautelares que impliquen la suspensión condicional de la norma, como ya sucedió, usted recordará, Gisela, con la ley antipillos, que la Corte en diciembre del 2024 la suspendió, siempre y cuando se cumplan los requisitos para que eso suceda. Si no se cumplen los requisitos... por forma y contenido. Exactamente, ¿ya? En ese caso, si es que la Corte considera, pues se suspende la norma, y si no, simplemente pasa a analizar el fondo del asunto, que lamentablemente muchas veces pasa a tomar años. Esperemos que este no sea el caso. O sea, podría llevarse a ser declarado inconstitucional como fue en la ley antipillos, ¿no? Porque más o menos sí. Tiene las mismas sombras, digamos, que tenía... Similares, bastante similares. Ahora, ¿cree que también podría ser necesaria, o sea, una acción de inconstitucionalidad una vez que se publique o ahora? Yo pienso que, bueno, solo se puede presentar una vez que está publicada. Ya, creo que es fundamental de que la sociedad civil, los actores afectados por esta ley, presenten una acción de inconstitucionalidad ante estas disposiciones que realmente lo único que nos generan es incertidumbre y un posible abuso. ¿Sí? En ese sentido, pues esperemos a ver qué sucede. Contra la ley de solidaridad publicada anteriormente y aprobada igual, ya se presentaron 2 demandas de inconstitucionalidad y creo que en este caso no va a ser la excepción. Ahora, el objetivo en sí de la ley es mejorar la integridad y promover la transparencia y combatir la corrupción, pero desde su experiencia, ¿puede una ley con estos vicios que usted ha mencionado terminar debilitando justamente esa agenda o esa buena intención, digamos? Por supuesto. ¿Cuál es el problema? ¿Ya? Aquí no es de estar en contra o a favor del presidente Noboa. Yo creo que si el presidente Noboa le va bien, a todo el país le va bien, y yo le deseo el mejor de los éxitos en su gobierno. Pero si tiene una mayoría tan importante en la Asamblea Nacional, ¿por qué saltarse los pasos? ¿Por qué incumplir con la ley? Sí, eso solamente genera una falta de seguridad jurídica que termina lacerando la institucionalidad del país. Presidente, si tiene una mayoría... Y vulnerando la iniciativa, que muchos podemos creer que es correcta, que es buena, que el fin es importante y necesario. Que parte de una intención, de una buena intención del presidente de combatir la corrupción en todas las esferas del Estado, y ha dado primeros pasos, ¿no? Está implementando un tema de compliance al interior de la función ejecutiva, lo cual también es bueno. Pero todo eso se va abajo cuando sus legisladores en la Asamblea Nacional, por legislar al vuelo, terminan cometiendo estos, quiero llamarlos, errores que contrarían de forma expresa la Constitución. ¿Pero por qué es tan difícil lograr ese equilibrio entre intención y constitucionalidad práctica, digamos? A ver, es que si a mí me preguntan, el objeto del proyecto de ley inicial de mejorar la eficiencia de las compras públicas puede pasar tranquilamente como un caso de urgencia económica. ¿Por qué? Porque hace que el Estado pues pueda adquirir bienes, insumos, inmuebles, etcétera, dejando atrás ciertos pasos innecesarios y controlando ciertos focos de corrupción. Entonces, por supuesto que es de urgencia económica, es una buena, una plausible intención por parte del gobierno nacional, pero cuando usted ahí le mete a juzgar a los menores de edad, tema que podemos debatirlo, cuando quiere ahí declarar la emergencia de la función judicial para poner jueces de golondrina, cuando termina incorporando disposiciones al Código Administrativo para que el presidente de la República, solamente mediante decreto ejecutivo, pueda eliminar entidades creadas por ley, pues ahí se desnaturaliza la iniciativa, y eso es precisamente lo que está sucediendo en este caso. Ahora, si la Asamblea hace un trámite con carácter urgente, debe justificar, ¿no es cierto?, dicha excepcionalidad por grave peligro público. ¿Cree que esta urgencia fue, según usted, no fue debidamente motivada, no? Para mí fue debidamente motivada al inicio por el presidente y se desnaturalizó el momento que fueron metiendo otros temas, ¿no? ¿Existe riesgo de atajos constitucionales ahí? Y han tomado un atajo, Gisela, y es precisamente lo que comentábamos, que se saltaron el artículo 62 respecto de que los proyectos en segundo debate tienen que regresar a la comisión para realizar modificaciones. Y una cosa importante, que es lo que usted menciona, la urgencia económica. ¿Para qué en el Ecuador, y no solamente en esta Constitución, la tenía en el 98 igual, se estableció los proyectos de ley urgente económicas? ¿Para qué? Para que un presidente de la República, en un momento en que el Estado está con las arcas complicadas, pueda recurrir a este trámite célere de los proyectos de ley. ¿Con qué fin? De poder recaudar y tener recursos de carácter económico. Esa es la naturaleza del proyecto urgente económico. Entonces, eso no puede desnaturalizarse, como hemos dicho, con cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con ese fin. Ahora,
qué ajustes o reformas sugiere al texto para que sea plenamente constitucional y no estemos discutiendo estos temas? Lamentablemente, Gisela, la ley ya se aprobó, sí, ahorita pues ya lo que yo... ¿Ya no se puede hacer absolutamente nada? Bueno, el presidente de la República la podría objetar, pero... ¿Y qué le sugeriría? Yo le sugeriría que saque de todo el proyecto de ley, ¿sí?, las cuestiones que no tienen nada que ver con el principio fundamental del proyecto, que es la eficiencia en las compras públicas, retirar el tema de los menores, el tema de las reformas del Código Orgánico de la Función Judicial. Me olvidaba, se hacen reformas también al Código Orgánico Monetario y Financiero para que el presidente sea quien designe el Banco Central. Nada que ver. Presidente, si usted quiere hacer eso, está en su derecho, usted es quien gobierna el país, hágalo en otra iniciativa legislativa que no tiene por qué tener el carácter urgente económico. Pero esto necesariamente va a ser observado por la Corte Constitucional, y lo que hoy se celebra como una victoria en la aprobación de esta ley, pues va a suceder todo lo contrario cuando llegue a conocimiento de la Corte. ¿Y recomienda ir entonces a una acción pública, tal vez? Sí, desde luego que sí, yo creo que eso va a suceder. Apenas se publique la ley en el registro oficial, pienso que varios actores van a presentar, ya actores de la sociedad civil y actores políticos, una demanda de inconstitucionalidad a esta ley. Hay que ver también la calidad de la demanda, ¿no? Porque de eso va a depender mucho la decisión de la Corte. Y en eso yo lo explicaba a Gisela. Si en la demanda se explica de forma coherente, clara y precisa por qué, por ejemplo, procede la suspensión condicional de la norma, seguramente la Corte Constitucional se las va a conceder. Pero si es que no es una demanda floja, pues, y que tiene patas que cojean, entonces pues la situación también será otra. Lo triste es que se vulnera la estructura, la norma, y eso es grave para la democracia, para el país, para todo. Perdemos legitimidad cuando hacemos esas cosas, fuera de que, como usted decía, si es que estoy o no de acuerdo con los cambios, ¿no? Hay que seguir las normas que para eso están. Y yo creo, es muy importante lo que usted menciona. ¿Por qué? Porque yo considero que el gobierno tiene buenas intenciones, ¿sí? Pero para ejecutar o materializar esas buenas intenciones termina atentando con la Constitución. Y este no es el primer caso. La ley antipillos ya fue un caso pues clarísimo, donde publicaron una ley que fue debidamente archivada por la Asamblea Nacional. Entonces no es la primera vez. Pero esto no es desconocimiento, tienen asesores. Sí, no es desconocimiento. ¿Qué es? Pienso que es un acto de querer pasar sobre el orden constituido partiendo de una buena intención. Pero lamentablemente pues eso no puede ocurrir. Siempre tiene que prevalecer sobre cualquier intención política la Constitución y el Estado de Derecho. Caso contrario, pues nos llamamos a vivir en una anarquía. Yo le agradezco muchísimo, Gonzalo, gracias por habernos acompañado. Yo le agradezco a usted, Gisela, gracias a usted por la invitación y a todas las personas que nos escucharon esta tarde por Notimundo. Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. Con Lotería Nacional siempre ganas. Presenta $10 en boletos jugados del 15 de junio al 17 de agosto. Acércate a un punto de Lotería Nacional y canjealos por un cupón y participa por uno de los 2 Toyota RAV4 que tienen para ti. Así es, 2 autos, 2 ganadores. ¿Qué esperas para participar? Lynk & Co, la marca de autos inteligentes y conectados, llegó al país. Diseño europeo, tecnología global y seguridad avanzada. Súmate a la revolución de la movilidad sostenible y diferente a todo lo que conoces. Lynk & Co no es solo un auto, es una nueva actitud. Visita Lynk & Co en Quito, en las Naciones Unidas de América, y en Guayaquil, en la autopista Narcisa de Jesús, junto a la ATM. Ya volvemos con Notimundo a la carta. FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información, entretenimiento y los mejores contenidos 24/7. Escúchanos y míranos en vivo en fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad. Con el auspicio de Banco Guayaquil, primero tú. FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Bienvenidos al Minuto Forbes. La plataforma Lonely Planet, especialista en guía de viajes a escala mundial, realizó un listado con los países que se destacan como destinos de bodas este 2025. Los parámetros que se evaluaron fueron su popularidad, infraestructura, accesibilidad y diversidad de paisajes. Tailandia, Francia, Marruecos, Australia, México, Grecia, Croacia y Portugal son los más apreciados, de acuerdo con esta organización. Asimismo, Research and Markets asegura que el mercado de las bodas destino ha crecido exponencialmente en los últimos años gracias a los cazadores de experiencias únicas. Se estima que el año pasado se movieron 36.220 millones de dólares a escala global y se espera que este 2025 el monto suba a 47.690 millones, con un crecimiento anual del 30,2%. Encuentre la más reciente edición de Forbes Ecuador disponible en Megamaxi. FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por... ¿Todavía vas al banco? Yo también manejaba por horas para llegar, solo para ver mi saldo. Ahora lo hago desde la app Banco Guayaquil. O también pago, deposito o retiro en el banco del barrio o un cajero multifunción. En el mejor banco para ti, no se hace fila. Descarga la app y abre tu cuenta sin salir de casa. Por eso, sinceramente, somos el mejor banco para ti. En tu mundo, esta es la hora. Son las 13:30. Seamos puntuales. FM Mundo. Viví el deporte en lo más alto. Ahora mi meta es que ellos lleguen aún más lejos. Aquí no solo enseñamos a jugar. En las escuelas deportivas de Pichincha enseñamos a creer en uno mismo. Jugar con libertad, disciplina, respeto y trabajo en equipo. Expresarme sin miedo. Y el mío, llegar a las Olimpiadas. Eso es lo que aprendemos en cada entrenamiento. Escuelas deportivas de la Prefectura de Pichincha. Espacios seguros para nuestros futuros campeones. ¡Pichincha Deporte! Pichincha Invencible. Cada conquista comienza con un simple movimiento, una curva, un avance, un nuevo camino. Con la potencia, tecnología y diseño de un Kia Sportage, cada kilómetro es una oportunidad de alcanzar lo que te propones. Conquista todo lo que viene con Kia. Kia. Movement that inspires. Desde que nos cambiamos a CNT, mamá y papá están como niños con juguete nuevo. ¡Ma! Si no bajas a comer, te quito la clave del Wi-Fi. ¡Pa! Si no te duermes, te pongo control parental. Contrata Plan Familiar. Acumula descuentos en tus planes móviles por cada integrante de la familia que sumes. Y aumenta tu descuento contratando internet fijo con el 50% por 8 meses. Además, gana entradas a tus conciertos favoritos. Cámbiate a CNT. Contrata Plan Familiar al 1-800-100-100. Aplica términos y condiciones. ¿Buscas electrodomésticos con diseño, calidad y garantía? Challenger, la marca de electrodomésticos que transforma el corazón de tu hogar. Cocinas, refrigeradoras, hornos y campanas, creados para quienes exigen lo extraordinario. Challenger, hogares más bonitos, electrodomésticos que evolucionan contigo. Encuéntranos a nivel nacional o visita challenger.com.es. En cualquier momento y desde cualquier lugar. Soy Nicole Cueva y nos conectamos en fmmundo.com. Fin de publicidad. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV. Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado, con Gisela Bayona. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias. Seguimos informando. Daniel y Noé Salcedo están a buen recaudo en la cárcel de Riobamba, afirmó el SNAI luego del intento de asesinato registrado la tarde de ayer. La institución señaló que los implicados se encuentran bajo vigilancia permanente tras el ataque dirigido contra Daniel Salcedo y que fue interceptado por Noé, quien fue herido de bala en un brazo. Se trata de un intento de asesinato que ocurre un día después del traslado de los hermanos desde La Roca hacia la cárcel de Riobamba. Esta mañana la Fiscalía, la Policía y el Ejército allanaron las instalaciones del Centro Penitenciario de Riobamba para recopilar indicios y establecer
el atentado, esclarecer el atentado. Tras la intervención fueron aprehendidos 4 sospechosos a quienes se les formulará cargos en las próximas horas. Y en el marco de su gira internacional, el presidente Daniel Noboa se reunió con el primer ministro de Vietnam, Pham Minh, con quien dialogó sobre el interés mutuo de fortalecer las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países. En horas de la mañana, el mandatario intervino en el Foro Económico Mundial de Verano, donde expuso el enfoque del desarrollo económico y productivo del país basado en la generación del empleo. El 40% de la población tiene entre 14 y 35 años. Entonces, ¿cómo vamos a emplear a esa masa de personas? ¿Cómo les vamos a dar oportunidades? ¿Cómo los vamos a educar y entender sus sentimientos, sus sueños? Así como entender cuál es su perspectiva de futuro. Entonces, primero la ocupación juvenil. ¿Cómo darles becas, oportunidades de aprendizaje o un sistema dual? Y también proyectar cómo será su vida laboral en el futuro. Seguimos creciendo a un ritmo de 2 dígitos en industrias, como el turismo y también productos especializados, que pequeñas y medianas empresas están iniciando o teniendo mucho éxito. Noboa también se refirió a un centro de desarrollo tecnológico que operará en el país a finales del próximo año y que, según dijo, permitirá la atracción de inversiones. Tenemos una plataforma digital que comenzará en el último trimestre de 2026 para atraer inversionistas y talento. Está ubicada en una zona cercana a Cuenca, con disponibilidad de electricidad y agua. Es ideal para centros de datos e ideal para cualquier desarrollo tecnológico. Entonces es una combinación de tecnología y negocios agrícolas con valor agregado, porque entendemos que necesitamos programas de minería y extracción responsables. Además, el mandatario destacó las fortalecidas relaciones internacionales con los Estados Unidos y el resto de potencias del mundo y resaltó también los recientes vínculos con Emiratos Árabes. Mantenemos buenas relaciones con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. El segundo es China. El tercero no es un solo país. Rusia y la Unión Europea en conjunto sería el tercero. Pero también observamos algo similar con los países europeos. El sector se ha vuelto muy dinámico y existen muchos desafíos. Tenemos una excelente relación con los Emiratos Árabes Unidos, lo cual ha sido básicamente una revelación. Entonces, algunos países como Ecuador, Costa Rica, Canadá, se están convirtiendo en puntos de almacenamiento o de comercio, que darán una especie de póliza de seguro para algunas naciones. Las empresas más pequeñas están comprendiendo lo que se necesita para ser competitivas. El presidente Daniel Noboa también participó el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, quien destacó temas como la infraestructura, la agricultura, las telecomunicaciones y la economía, entre los ejes abordados en el encuentro con distintas autoridades de China y de Vietnam. Una reunión bilateral con el gobierno de Vietnam, en donde el primer ministro ha invitado oficialmente al presidente de la República, pero además donde se trataron ciertos temas como infraestructura logística, telecomunicaciones, agricultura y temas económicos que son de vital importancia para ambas naciones. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Con Lotería Nacional siempre ganas. Presenta $10 en boletos jugados del 15 de junio al 17 de agosto. Acércate a un punto de Lotería Nacional y canjealos por un cupón y participa por uno de los 2 Toyota RAV4 que tienen para ti. Así es, 2 autos, 2 ganadores. ¿Qué esperas para participar? Ya volvemos con Notimundo a la carta. FM Mundo tiene nueva casa digital. Descubre nuestro portal renovado, con acceso fácil a tus programas favoritos, noticias al instante, entrevistas, música y mucho más. Explora, escucha, mira y conéctate. fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Visítanos todo el tiempo. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora. Son las 13 horas, con 40 minutos. Seamos puntuales, FM Mundo. ¿Estás buscando el sitio perfecto para tu oficina? Lo tenemos para ti. La Gruta en Puembo tiene el ambiente ideal para tu entorno de trabajo. Tus días de oficina serán totalmente placenteros, rodeados de áreas verdes, una variada plaza gastronómica y locales comerciales en el sector de mayor proyección inmobiliaria. Aprovecha su ubicación estratégica, parqueaderos, seguridad 24/7 y una vista espectacular. No lo postergues más. Adquiere tu oficina ahora en La Gruta. Escríbenos en Instagram a La Gruta Puembo o al 098-571-4837. Gracias a Londoño Arquitectos, Edeconsa y Gerencia de Promonsa. ¡Tablas con Vingazo! ¡Volvió Vingazo! Ahora con 3 tablas por $1, un carro por semana y muchos premios más. 1, 2, 3, ¡cantemos Vingazo! El bingo familiar del Ecuador, todos los sábados a las 7 de la noche. Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Hola, soy María del Carmen Álvarez y los invito a visitar nuestra nueva casa digital. En fmmundo.com vas a encontrar todos nuestros noticieros en vivo y también en diferido, para que siempre puedas acceder a la información más completa, porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. Fin de publicidad. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1 continuamos con Notimundo a la carta. Un video viralizado en redes sociales mostró la brutal agresión de una estudiante a otra en el Parque Chimbía, en Quito. Ambas adolescentes pertenecen a una misma institución educativa. La ministra de Educación, Alegría Crespo, calificó el hecho como inadmisible y aseguró que se activaron protocolos, se brindó apoyo psicosocial y se remitió el caso a la Fiscalía. Pero el hecho ha vuelto a encender ese debate sobre los límites de la responsabilidad del sistema educativo frente a episodios de violencia que, aunque ocurren fuera de los planteles educativos, nacen también en el entorno escolar. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Conversamos con María Brown, ella es exministra de Educación. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gisela, buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Realmente comentábamos antes de empezar la entrevista lo perturbadoras que fueron esas imágenes, ¿no? Esos golpes, esa agresión y ese nivel de violencia, y usted me decía, ese es el reflejo de cómo estamos en nuestra sociedad, ¿no? Pero lo que más nos preocupa, María, es justamente lo que veíamos alrededor. Pese al nivel de agresión, nadie reaccionaba, más bien aupaban la violencia. Gisela, eso nos debe poner a nosotros como sociedad a cuestionarnos cuál ha sido nuestra postura respecto a la violencia, no solamente frente a este hecho aislado, sino en distintos contextos. Esto yo lo califico como un síntoma de lo que sucede
no solamente en el entorno escolar, sino inclusive lo llevaría al plano internacional. En un momento en donde tenemos una juventud y una niñez que están creciendo alrededor de noticias de guerras, de bombardeos, que suceden en países lejanos, pero que hoy la tecnología y la comunicación es tan cercana, que puedes mirar cómo una ciudad entera puede estar devastada en un solo día, cómo personas quedan sin lugar de vivienda, son desplazadas, están en situaciones de movilidad. Empezamos a normalizar estas situaciones de violencia como algo que fuese no solamente posible, sino aceptable. Pensamos y vemos a líderes mundiales que resuelven las diferencias entre los países con términos violentos, con agresiones verbales, con agresiones físicas y finalmente con guerras. Esto no es menor, porque esto implica que tenemos una generación que está criándose en un entorno que ve esto con demasiada naturalidad, y nosotros mismos como adultos tal vez nos tenemos que cuestionar cuántas veces cuando vemos o escuchamos una noticia de esa naturaleza nos alarmamos, cuántas veces cuando vemos en la calle una agresión de una persona contra otra comentamos con nuestros hijos lo mal que está, o inclusive cuántas veces nuestros propios hijos nos ven a nosotros agredir verbalmente a otras personas, a veces sin suficiente motivo. Estamos naturalizando la violencia en nuestra sociedad de una manera que luego no puede estar desprendido de estas consecuencias. Uh-huh. Ahora bien, esto no es nuevo, y en nuestro país además esta situación de la violencia se ha ido permeando al sistema educativo de manera cada vez más grave, y no se diga en un país en donde no existía reclutamiento de niños y menores para actividades delictivas. Hoy eso es una realidad. Hoy tenemos reclutamiento forzado en Ecuador, tenemos hechos de violencia que suceden a ese nivel, y por supuesto tenemos el bullying y la violencia física como recursos a los que acuden los niños y los jóvenes para resolver sus conflictos, y lo vemos con naturalidad. Tú decías, lo más alarmante es quienes miran y en lugar de detener la agresión, lo aupan, ¿no? Dale, eso sucede justamente porque ya no nos sorprende. Entendemos eso como algo absolutamente natural, como un mecanismo adecuado para resolver nuestros conflictos, para resolver diferencias que a veces son absolutamente insignificantes, ¿no es cierto? Entonces, es todo una cadena que está atada a un contexto mucho mayor. Sí, tenemos que mirarnos al espejo, ¿no? Y decir qué estamos haciendo mal. Ahora, la ministra Alegría Crespo calificó la agresión como brutal y dijo, como madre y educadora, manifiesto mi rechazo absoluto, añadiendo que el ministerio pues actuará con todo el rigor ante el caso. Desde su experiencia como ministra, ¿qué significa para el sistema educativo gubernamental emplear todo el rigor en un hecho que ocurrió fuera de un colegio? Bueno, creo que es un análisis profundo. Primero, creo que hay una medida que debemos adoptar toda la sociedad en su conjunto, atado a lo que te decía hace un momento, que es asumir la corresponsabilidad. Nosotros ahora, desde la fundación que dirijo como directora ejecutiva, que es CRISFE, uno de los principales ejes es el desarrollo de habilidades socioemocionales y el pensamiento crítico, y creo que esto es una prioridad también del ministerio. ¿Por qué? Porque una persona, un niño, debe aprender a decir que no, debe aprender a definir qué está bien, de qué está mal, y no solamente seguir una tendencia o... ¿En qué participa y en qué no? ¿En qué participa y en qué no? Saber cuál es su opinión, no solamente seguir la opinión del líder del grupo, que normalmente además... puede ser muy fácil en la adolescencia, en la infancia, recordemos, caer en eso, ¿no? Caer en hacer lo que las otras personas nos dicen, caer en el reclutamiento. Desarrollar ese pensamiento crítico es una función esencial de la casa y de la escuela, y eso es un elemento fundamental. Debemos crear entornos seguros dentro de las escuelas deben ser entornos protectores. Esto es un elemento esencial desde la política pública educativa. Debemos trabajar en educación para la paz, la ciudadanía y los derechos humanos, y con esto quiero decir la introducción de elementos en el currículo que existen, habilidades y competencias descritas en el currículum nacional vigente, y a iniciativas que tiene el Ministerio de Educación para fomentar la educación y la cultura de paz. Pero debemos hacerlo de una manera que se siga
ingresando o incorporando a un aula de clase de una manera mucho más natural, metódica, comenzar a medir también los impactos y entender que no debemos solamente enseñar cuáles son los derechos de los niños. Cuando hablamos de educación en derechos humanos y convivencia, no hablamos solamente de enseñar cuáles son tus derechos, sino cuáles son tus deberes, cuáles son tus responsabilidades, y deben existir consecuencias. Y ahí viene otro elemento que es el elemento normativo, que la Ley Orgánica de Educación Internacional prevé algunas sanciones cuando hay hechos de violencia. De hecho, hechos de violencia dentro del sistema educativo, su sanción tipificada en la ley es la separación del estudiante, o sea, la expulsión. Pero este es un caso complicado porque sucede fuera de las puertas de la unidad pero educativa. además, según el ministerio, pues dijo que se habían activado inmediatamente todas las rutas, los protocolos que habían que seguir en el tema. La agresora, según entiendo, fue separada de la presencialidad, no de la institución, sino de la presencialidad, y va a continuar clases desde su casa, ¿no? De manera virtual. ¿Considera usted adecuada esta medida preventiva? Ahora, obviamente, uno dice, ¿qué nivel de agresión? Hay que sancionar a esa niña, pero esa niña también está pasando por un problema. Es decir, si está generando ese nivel de agresión y todos los que están alrededor están mirando y están aupando, todos tienen un problema ahí. Hay que tratarlos a todos. Sí, y ahí debemos ser muy cuidadosos, sobre todo cuando estamos tratando con menores de edad, debemos ser muy cuidadosos de llegar más en profundidad a ese análisis. ¿Qué es lo que pasa en ese entorno? ¿Qué es lo que pasa con el individuo? ¿Qué es lo que pasa en el aula? ¿Qué es lo que pasa en el colegio? ¿Qué es lo que pasa en su comunidad? Porque es muy sencillo caer en la tentación de apuntar el dedo a alguien, de buscar el culpable. Es muy humano buscar quién generó esa agresión y que reciba a esa persona la sanción. Nosotros como sociedad buscamos a la persona culpable, se sanciona y pasamos al siguiente. Claro, vemos esa agresión, vemos a la víctima sufriendo esa tremenda agresión, pero no estamos, como tú dices, yendo más atrás, viendo qué sucede para que esta niña va a haber una actúe sanción así. Y dices, ok, listo, ya hay sanción, pasamos al siguiente tema. Y no, eso es lo que no debe suceder. Independientemente de cuál sea la sanción que define el ministerio en función del marco normativo vigente y este caso, que es algo que le compete al ministerio, creo que a nosotros como sociedad nos compete dar ese paso atrás y decir, este caso me debe llamar la atención para poder poner de nuevo en la palestra el debate de qué debemos hacer para que esto no se repita. Y esto sí tiene un elemento sancionatorio, definitivamente debe haber consecuencias a una acción. Bueno, el caso ya fue remitido a la fiscalía, ¿no? ¿Verdad? Y ahí están esas instancias que no son el ministerio, la Policía Nacional, la Fiscalía, etcétera, que tienen distintos organismos que tienen capacidad de actuar en casos como este. Pero nosotros debemos también empoderarnos y decir, bueno, ¿qué debe cambiar para que esto no sea recurrente? Porque tampoco son casos aislados. Estas cosas cada vez las vemos con mayor frecuencia. Vimos los tiros que se dieron en el otro colegio, en el Central Técnico, entre jóvenes. También que metieron un arma a la clase. Gisela, no podemos pensar que esto pasa por el sistema educativo. El sistema educativo también es víctima de lo que sucede en el entorno. Es parte de esa comunidad, es parte de esa sociedad. Lograr que la escuela siga siendo ese espacio y ese entorno protector es responsabilidad, por supuesto, de la autoridad nacional, de quienes están en el colegio, pero es una responsabilidad de la sociedad. En medio de esa responsabilidad y de lo que estamos viendo ahora, obviamente usted dice hay mucho que trabajar detrás, ¿no? Es el hecho de la educación como sociedad, del trabajo psicológico, de cómo le hacemos a esta nueva generación que entienda la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, que parece que las tienen muy confundidas, pero eso es un proceso grande, porque llegar acá nos tocó tiempo. Así no era este país. Llegar a donde hoy estamos tomó muchos años. ¿Cuáles son las medidas, María, urgentes que tenemos que tomar? Como por ejemplo el hecho que decían cuando querían revisar las mochilas a los estudiantes que entran al colegio para evitar que lleven armas, se dice, no, la ley no nos permite, no podemos actuar de esa manera. ¿Cuáles son las medidas que podemos tomar? Claro, y ahí hay una delicada línea entre las medidas preventivas y las medidas digamos que se implementan una vez se presentan estos hechos. En las medidas preventivas tienes una enorme diversidad de elementos y lo que es realmente más efectivo es tal vez lo que dura un tiempo más en implementar. No son así como se demoró en
hacerse notar este cambio en la cultura de nuestras instituciones educativas y de nuestra sociedad, y vemos una sociedad en sí más violenta, ese cambio, esa reversión también va a ser lenta, pero es importante que lo hagamos. No podemos postergarla, no podemos pensar que solamente con una medida inmediata va a cambiar y se va a solucionar todo. Tenemos que ir a la fuente del asunto y comenzar a pensar cómo, por ejemplo, estamos educando a nuestros hijos a ser críticos con la información que reciben en redes sociales, a qué edad le permito acceso a los niños a dispositivos a través de los cuales reciben noticias sin que se filtre si son veraces o no, cómo enseño que puedan verificar fuentes, cómo distingo cuando hay una imagen creada por inteligencia artificial de una imagen real. ¿Qué debo hacer cuando tengo una duda? ¿Con quién debo consultar? ¿A quién debo denunciar? Todos estos elementos que parecen obvios son la base de lo que debemos debatir. Cómo en la legislación y en nuestra sociedad estamos trabajando eso desde el punto de vista normativo, pero también desde nuestras casas como familias. ¿Qué tipo de límites ponemos en nuestros hogares o qué tipo de acciones estamos emprendiendo para generar estas capacidades? Cómo también comenzamos a premiar, no solamente castigar, pero también a premiar y reconocer las acciones de bondad, las acciones de solidaridad, las acciones que tienen que ver con el apoyo al otro y a la comunidad. Y es volver a trabajar. Se habla mucho de los valores en las unidades educativas y yo creo que mucho de ese deseo de las personas del retorno de los valores tienen que ver con este sentido de que estamos juntos en el mismo barco y que nos tenemos que apoyar. Y no solamente es castigando la acción que está mal, sino es premiando las que están bien y reconociendo que si bien pasan cosas así, también pasan cosas maravillosas, y recordarnos que el mundo, si bien tiene muchos desafíos, también tiene muchas oportunidades y gente bondadosa y gente de bien, y tener ese toque positivo. Luego, en la parte de la introducción de medidas de seguridad dentro del sistema educativo, ahí hay una línea bien delgada y una línea roja que nosotros como suscriptores de Ecuador, suscriptor del Acuerdo de Escuelas Seguras de la UNESCO, ya desde hace muchísimos años, desde el año 2018, uno de los elementos que esa declaración promueve es que debemos evitar que se militaricen o que se vuelvan en espacios de violencia formal las unidades educativas, que deben considerarse espacios neutrales en cualquier conflicto y espacios seguros. Entonces sí, prevenir, pero cuidado. ¿Está de acuerdo con el pedido de que se declaren emergencia a las instituciones educativas que pidió la UNE? Yo creo que podría ser un tema más semántico que otra cosa. Yo creo que siempre debemos estar claros que una declaración de emergencia viene de la mano de un presupuesto y de una acción específica a ser implementado. Eso habría que ver si es que es posible en este caso. Yo pienso que más allá de una declaratoria son las acciones que se van a implementar. Hay mucho trabajo por hacer definitivamente ahí, María. Yo le agradezco muchísimo, se nos acabó el tiempo, pero es un tema que nos deja mucho análisis y mucha reflexión. Hay que trabajar como sociedad, no solo como ministerio o como institución. Tenemos que trabajar como sociedad juntos. Yo le agradezco muchísimo. Gisela, yo a ustedes, muchas gracias por la invitación. Nos acompañó María Brown, ex ministra de Educación. Regresamos en Bayona en Notimundo a la Carta. Nos renovamos para ti. FM Mundo presenta su nuevo portal digital. Más dinámico, más rápido y más completo. Accede a todas las secciones en un solo sitio. Noticias actualizadas todo el tiempo. Programas en vivo y bajo demanda. Reportajes exclusivos, entrevistas y nuestro audio y video de alta calidad. Porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad. ¡Por fin! Llegaron las mejores promociones a Explorer. Visítanos y aprovecha hasta el 40% de descuento en zapatos de las mejores marcas de aventura: Hightech, Adidas T-Rex, Salomon, Hoka y Jack Wolfskin. Y adicional, encuentra ropa y accesorios hasta el 50% de descuento. Todo lo que necesitas está en Explorer y con precios de locura. En Explorer eres parte de la aventura. Aplican términos y condiciones. Promoción válida por tiempo limitado. ¿Crees que las leyes laborales solo favorecen a los trabajadores?
Como expertos en derecho laboral, te demostramos que no es así. En Laborlex, asesores empresariales, tenemos más de 17 años de experiencia. Contamos con un equipo de expertos litigantes encabezado por nuestra CEO, la doctora Vanessa Velázquez, ofreciendo un servicio especializado en la prevención de sanciones para compañías y fundaciones. Confía en expertos, confía en Laborlex. Contáctanos y asegura tu tranquilidad laboral al 098-3299-671. En redes sociales, encuéntranos como laborlex.es. Quiero hacer crecer mi negocio, pero no sé si es el momento de pedir un microcrédito o esperar. Bah, olvídate de eso. Mejor vámonos de vacaciones. Espera, en Alianza del Valle puedes acceder a créditos de hasta $120,000, sin garantes y sin complicaciones, para que impulses tu negocio. Suena aburrido. Mejor gástalo todo. Ya no hay más excusas. Voy por mi microcrédito en Alianza del Valle y hago crecer mi negocio hoy mismo. Aplican restricciones. Alianza del Valle. Tu cooperativa amiga. Hola, soy Valeria Mena y te invito para que disfrutes de música, entretenimiento y por supuesto de tu programa favorito, Hola Mundo, en fmmundo.com. Fin de publicidad. En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo. Revisamos la información internacional y nos contactamos con Esteban Cislema. Esteban, ¿cómo estás? Adelante con la información. ¿Qué tal, Gisela? Una muy buena tarde a todos quienes nos escuchan a esta hora en Notimundo a la Carta. Les contamos que el jefe del Estado Mayor de Israel afirmó que el programa nuclear iraní sufrió daños sistémicos y un retraso de años durante el conflicto de 12 días entre ambos países. Añadió que Israel cumplió con su objetivo de eliminar lo que denominó una amenaza existencial inmediata de Irán. También se conoce que durante los enfrentamientos, 35 miembros de la Fuerza de Defensa Aérea iraní, entre los que se incluyen 2 generales de brigada, 7 coroneles y 3 tenientes coroneles, fueron asesinados. La tarde de ayer también el presidente de Irán anunció que se acogerán a un cese al fuego luego de varios días del conflicto. Y también existe una reacción del el Papa León XIV, quien instó a rechazar la lógica de la prepotencia y venganza tras los ataques entre Israel e Irán y abogó porque se emprenda la vía del diálogo y la diplomacia en un llamado al final de la audiencia general celebrada este miércoles en la Plaza de San Pedro ante miles de fieles. Vamos ahora a Estados Unidos, y es que poner fin a las solicitudes de asilo político y acelerar la deportación de miles de migrantes desde Estados Unidos es parte del nuevo plan que busca articular el presidente Donald Trump. La administración del republicano sustenta sus aspiraciones en que durante la última década el 25% de las personas que ingresaron a territorio norteamericano aseguraron haberlo hecho de manera ilegal. Los funcionarios de Trump ampliaron las deportaciones aceleradas a principios de este año para incluir a inmigrantes indocumentados en cualquier lugar de Estados Unidos que no puedan demostrar que han vivido en el país de forma continua durante 2 años o más. Y finalizamos con información de Colombia, porque el gobierno de ese país publicó este miércoles el decreto que deroga la convocatoria de la consulta popular con la que el presidente Gustavo Petro buscaba tramitar su reforma laboral. El documento, firmado por todos los ministros y publicado en el Diario Oficial, deroga el decreto por el cual se convocaba la consulta al considerar innecesario continuar con el trámite, la convocatoria y realización de este mecanismo luego de su aprobación a través del Senado. Y es que la semana pasada Petro también adelantó que en su lugar se entregará una papeleta para convocar a una asamblea constituyente que sería votada en las elecciones de marzo del 2026. Esa es la información internacional que les tenemos a esta hora, Gisela. Una muy buena tarde. Igual para ti, muchísimas gracias por la información internacional. Aquí concluimos las noticias en Notimundo a la Carta. Soy Gisela Bayona, que tenga una excelente tarde. Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción Gisela Bayona. Ingeniería de sonido Darío Gutiérrez. Dirección de arte Laili Quinteros. Redacción y redes sociales José Martín Muñoz y Esteban Cislema. Emisión FM Mundo Live Leonardo Vázquez. Dirección de noticias María Fernanda Zavala. Dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta. Con
con el auspicio de Lotería Nacional. Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. Inicio de publicidad. FM Mundo Noticias. Los últimos acontecimientos en resumen. Vamos con las noticias a esta hora. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea inició el tratamiento a la Ley de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción de Desarrollo Local. En esta sesión